Hola profesora, junto a mi grupo conformado por Dylan Sepúlveda, Benjamín Salvo, Lucas Zárate y quien habla Alfonso Osorio, de la sección 002D de la asignatura Economía Ambiental, le vamos a presentar sobre el desastre ambiental ocurrido en el río Cruces, también llamado Santuario de las Cruces, Valdivia. Para comenzar, nos situamos en la 14ª región de Chile, la región de los ríos. A mediados del año 2004 comienza a ocurrir una tragedia, la cual se desarrolla en el río Las Cruces, Valdivia, más conocido como el Santuario de las Cruces. Los cisnes comienzan a morir sin tener alguna razón natural. También muchos emigraron o se desplazaron de la zona adyacente a la planta. Estamos hablando de que el santuario de la naturaleza se queda sin su naturaleza, y todo apuntaba a la planta de celulosa arauco. El luchecillo, planta acuática de la que se alimentaban los cisnes de cuello negro, se volvió escaso. Esta planta ya poseía antecedentes de daños ambientales. En esta circunstancia, la planta vierte directamente sus riles al río, siendo la principal fuente hídrica de este santuario de la naturaleza. También está emanando contaminantes hacia el aire, afectando a la ciudadanía de Valdivia, su fauna y flora. Los riles, entonces, provenientes de la planta de celulosa del Grupo Arauco, fue la responsable, mientras que en este tiempo la empresa manifestaba que los desechos de los animales eran por causas naturales, razón que se comprobaría oficialmente hasta casi una década después. La descarga de material que hacía la planta de celulosa Arauco Constitución, Celco, en el torrente del río había provocado una serie de cambios físicos, químicos y biológicos en el área. Luego de la resolución de la justicia, la empresa deberá crear un humedal artificial y un centro de investigación, entre otras medidas. Como si fuera poco, además la empresa es sorprendida utilizando ductos adicionales que descargan residuos industriales líquidos que no fueron incluidos en el EIA y por tanto no están evaluados ni autorizados. Finalmente, esto se transforma en un conflicto nacional. A la masiva movilización de la provincia de Valdivia se suman expresiones de protesta en muchos lugares de Chile. En Santiago se forma una coordinación de organizaciones de apoyo a la defensa del santuario que juega un rol activo en la movilización y denuncia. Yo les voy a hablar sobre los daños ambientales ocasionados. Bueno, en primer punto, esta planta de celulosa, ubicada en el río Cruces, desata un desastre ecológico tan severo que de un número habitual de aproximadamente 6.000 aves en mayo del año de 2004 al año 2005, un año después, la CONAF estima que la población disminuyó a solamente 500 cisnes. Viéndose así afectada el cuello, la especie del cisne de cuello negro dentro de la población de avifauna, la más relevante, y así viéndose afectada también la fauna y la flora del río Cruces en casi su totalidad. Esta crisis ha afectado económicamente a toda la provincia, poniendo en jaque el desarrollo de la industria agroexportadora de cerezas, lácteos y el turismo en Valdivia, que este año tuvo una baja cercana al 30%. El torrente del río había provocado una serie de cambios físicos, químicos y biológicos en el área. La contaminación redujo la población de cisnes en el lugar en un 74%, siendo así muy evidente el daño que ocasionaba esta planta. En emisiones a la atmósfera se lanzarán al aire 2.4 de toneladas al día de material particulado, 3,04 toneladas de dióxido de azufre, 4,6 toneladas de óxidos de nitrógeno y 0,2 toneladas de compuestos de azufre, responsables del olor característico del proceso de producción de celulosa. Aquí tenemos un gráfico de la población de cisnes en el río Cruces, que era lo que hablábamos delante. Desde enero hasta mayo, un poquito antes de julio del 2004, la población del río Cruces, del cisnes en el río Cruces era de 6.000 aves. Al 2005 había disminuido en 5.500 aves.
viéndose así desplazadas, muriendo por hambre. Bueno, le voy a hablar sobre la evaluación de costos. Las operaciones de la empresa reportan costos que no son asumidos por la ciudadanía desde la perspectiva del movimiento. La empresa está violentando los derechos civiles al imposibilitar la vida libre de contaminación como lo asegura la Constitución de la República. Bueno, esta violencia fue aplicada directamente sobre los poblados aledaños a la planta en términos perjudiciales para su sistema económico local comunitario. Hablamos de pequeños poblados agrícolas cuyos ingresos dependen directamente de sus cultivos y del turismo. Acceder a estos poblados vía terrestre es dificultoso, por lo que el humedal es la conexión más eficiente con las comunas de Valdivia y de San José de Mariquina. Así las visitas turísticas a estas localidades vienen de la mano con los paseos en lancha por el humedal. Este espacio natural no solo permite la conectividad de las zonas aisladas terrestremente, sino además permite articular una red de microturismo que potencia los ingresos tanto de los armadores de bote como de los artesanos, agricultores y emprendedores de las localidades que aprovechan las visitas al humedal para ofrecer sus productos y hospedaje. Bueno, en la medida en que no se observan actos de reparación, los costos se fueron transformando en potenciales amenazas para la ciudadanía. Estas amenazas fueron eh, identificadas y reforzadas por los estudios científicos que comenzaban a salir a la luz pública. Bueno, mientras estas amenazas para la ciudadanía aparecen una a una, la planta de celulosa ya tenía contemplado la gran escala que tendrían situaciones de este nivel. No sabían exactamente que los cines serían los más afectados, pero sí contemplaban los daños ambientales generales, también así las multas y juicios que podrían llevarse a cabo por las acciones de esta mega empresa. Paralelamente son conscientes de posibles daños a lo largo plazo, medio y daños inmediatos. Sin embargo, no son responsables viéndose afectada la población en su calidad de salud y vida, generando grandes costos de tratamientos o enfermedades producto de la contaminación del aire. Bueno, las medidas propuestas sobre los costos de reducción serían: bueno, como primero sería la empresa deberá crear un humedal artificial que sirve como tratamiento de aguas residuales y un centro de investigación, entre otras medidas. Otro punto sería evaluar el consumo de agua en las distintas áreas de la planta de la celulosa Arauco y analizar escenarios de mejoras técnicas orientadas a reducir y aprovechar el recurso. Otro punto sería implementación de una planta de tratamiento de riles en las dependencias de la empresa. También sería implementar un sistema que neutraliza los malos olores que se generan en los diferentes procesos de la empresa. Otro punto que le sigue sería aumentar permanentemente el monitoreo para asegurar los niveles de emisión definidos y regulados por normativas ambientales específicas. También sería todas las empresas que contaminan directamente a cuerpos de agua debido a sus riles deberán implementar sistemas de cañerías con tecnología de despache, filtre y que purifique para ser utilizada para sus regadíos o para lo que se disponga. Otro punto sería una inversión o potenciador económico para fomentar la reconstrucción de la flora y fauna dañada, centros de reproducción de cisnes de cuello negro. Y por último, un proceso de filtración a través de osmosis inversa. Bueno, el paquete de medidas incluidas como una propuesta de política ambiental serían implementar fiscalizaciones más estrictas para que las empresas se hagan cargo de sus desechos y riles que producen, y si es que afectan de manera considerable el entorno, sancionar con multas mucho más caras a las que ya existen. También implementar una nueva norma que fiscalice el uso consciente y la mejora de la gestión de las empresas en torno a la utilización de aguas en los diferentes procesos que conlleva este tipo de empresa. Proporcionar también certificaciones e incentivos por excelencia ambiental a empresas que se hagan el 90% cargo de sus desechos y riles y generen un cambio positivo como reutilizar, reparar, reformar, reciclar, reconstruir para así no solo tener una buena disposición sino sacar provecho de sus residuos, riles, desechos de todo tipo. También la implementación de una nueva norma para reducir los olores generados por los diferentes procesos o materia prima que se utilizan, obligando a las empresas a invertir en sistemas que neutralicen los olores y aumentando la fiscalización respecto a esto. Y por último, implementar una normativa que obliga a las empresas a aplicar el uso de energía renovable para generar uso energético más limpio. Para concluir, desarrollamos este gráfico
con el fin de visualizar los costos de producción y ver cómo reacciona ante una situación en la que la actividad productiva de la celulosa Arauco genera un daño social ambiental grande, el cual se ve reflejado en el costo final de producción, ya que se eleva en 400 pesos de aumento, quedando finalmente en 1.150 pesos por unidad de celulosa, y como consecuencia generando una disminución en la cantidad de unidades, la cual baja a 9.000 unidades. Bueno, profesora, y con esto finalizamos nuestra presentación.